El uso reiterado de las dependencias de la Moncloa por parte de Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, para actividades de carácter profesional y privado, representa una seria desviación de los principios fundamentales de transparencia, ética y buena gobernanza. Este caso ha desatado una polémica pública que trasciende lo anecdótico, poniendo en cuestión no solo la conducta de Gómez, sino también la permisividad del presidente y la posible implicación de recursos del Estado en actividades que parecen beneficiar exclusivamente a intereses privados. El complejo presidencial de la Moncloa no es solo la residencia oficial del presidente del Gobierno de España, sino también un símbolo del ejercicio democrático del poder. Este espacio está destinado exclusivamente a la gestión de los asuntos de Estado y al cumplimiento de las funciones propias del Ejecutivo, no a actividades privadas, por legítimas que éstas puedan ser en otros contextos. Sin embargo, la información revelada por diferentes medios muestra que Begoña Gómez ha utilizado despachos de la Moncloa para llevar a cabo reuniones laborales, sesiones telemáticas y grabaciones promocionales de proyectos vinculados a su actividad profesional. Este uso indebido de las instalaciones no solo es éticamente cuestionable, sino que también podría constituir una violación de las normas que regulan el acceso y uso de recursos públicos. El hecho de que Gómez haya empleado estos espacios para actividades como la dirección de cátedras y másteres, la captación de fondos y la promoción de alianzas empresariales plantea una pregunta crucial: ¿hasta qué punto estas actividades se benefician de la legitimidad que otorga el entorno presidencial? La respuesta parece evidente. La utilización de la Moncloa como un lugar de trabajo privado proyecta una imagen de privilegio y opacidad que no debería tener cabida en un sistema democrático. El conflicto de interés es uno de los aspectos más preocupantes de este caso. Como esposa del presidente, Begoña Gómez ocupa una posición única que le otorga acceso privilegiado a recursos, contactos y espacios que no están al alcance de la mayoría de los ciudadanos. Este acceso, según las pruebas reveladas, habría sido utilizado para avanzar en sus intereses profesionales, generando una ventaja competitiva que socava los principios de igualdad y justicia. Por ejemplo, las actividades relacionadas con el Africa Center del Instituto de Empresa, IE, y la captación de fondos para organizaciones públicas y privadas destacan por su conexión con su rol en instituciones académicas y empresariales. Estas iniciativas, aunque válidas en un contexto estrictamente privado, adquieren una dimensión problemática cuando se llevan a cabo desde instalaciones públicas, ya que plantean dudas sobre la imparcialidad y la legalidad de las mismas. Además, la participación de Gómez en reuniones relacionadas con la Universidad Complutense y en la promoción de sus másteres desde la Moncloa refuerza la percepción de que se está utilizando la infraestructura del Estado para fines privados. Esta práctica, más allá de su legalidad, es incompatible con los estándares éticos que deberían regir la conducta de quienes tienen acceso al poder. Las implicaciones legales de este caso son significativas y no pueden ser ignoradas. Actualmente, Begoña Gómez está siendo investigada por una serie de delitos graves, incluyendo tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo. Estas acusaciones no solo afectan su reputación, sino que también plantean serias dudas sobre la legalidad de sus acciones y el posible uso indebido de su posición como esposa del presidente. Uno de los puntos más controvertidos es la posible apropiación de un software empresarial desarrollado para una institución pública, que según las investigaciones habría sido utilizado con fines privados. Asimismo, el nombramiento de Gómez como directora de una cátedra en la Universidad Complutense, pese a no contar con una licenciatura, pone de manifiesto la existencia de irregularidades que deben ser esclarecidas. La concesión de contratos públicos a empresarios vinculados a Gómez y la emisión de cartas de recomendación por parte de la propia implicada son otros elementos que refuerzan las sospechas de un uso indebido de influencias. Estas acciones no solo son éticamente cuestionables, sino que también podrían constituir delitos que deben ser investigados a fondo por las autoridades judiciales.
El papel de Pedro Sánchez en este caso no puede ser minimizado. Según los informes, el presidente habría estado presente en algunas de las reuniones mantenidas por Gómez en la Moncloa, lo que sugiere una posible complicidad o, al menos, una falta de control sobre el uso de las instalaciones presidenciales. Como máximo representante del Ejecutivo, Sánchez tiene la responsabilidad de garantizar que los recursos públicos se utilicen exclusivamente para fines oficiales. Su permisividad frente al uso privado de la Moncloa por parte de su esposa no solo afecta su imagen personal, sino que también pone en cuestión su compromiso con los principios de transparencia y responsabilidad que debería defender como presidente. Además, la ausencia de medidas correctivas por parte del Gobierno para abordar esta situación refuerza la percepción de que se toleran conductas que benefician intereses privados en detrimento de los ciudadanos. El caso de Begoña Gómez tiene profundas implicaciones políticas y sociales. En un momento en el que la ciudadanía demanda mayor transparencia y responsabilidad de sus líderes, este tipo de conductas alimenta el escepticismo y la desconfianza en las instituciones. La percepción de que los cargos públicos y sus familias utilizan su posición para obtener privilegios personales erosiona la legitimidad del sistema democrático y refuerza la idea de que existe una desconexión entre las élites políticas y el resto de la sociedad. Además, este caso tiene un impacto negativo en la imagen internacional de España, proyectando la idea de que las normas éticas y legales no se aplican de manera uniforme, sino que se flexibilizan para beneficiar a quienes están en el poder. La necesidad de medidas contundentes. Para restaurar la confianza pública y garantizar que casos como este no se repitan, es fundamental que las autoridades judiciales investiguen este caso con independencia y rigor. Si se confirman las irregularidades, tanto Begoña Gómez como cualquier otra persona implicada deben enfrentar las consecuencias legales correspondientes. Asimismo, el gobierno de Pedro Sánchez tiene la responsabilidad de implementar medidas para reforzar la separación entre los intereses privados y los recursos públicos. Esto incluye la creación de protocolos claros sobre el uso de instalaciones gubernamentales, la supervisión estricta de las actividades de los familiares de los altos cargos y la promoción de una cultura de ética y responsabilidad en la administración pública. El caso de Begoña Gómez no es simplemente una anécdota de mal uso de recursos públicos, es un síntoma de un problema más profundo que afecta a la ética y la transparencia en la gestión del poder en España. La confusión entre los límites de lo público y lo privado, en este caso, no solo pone en entredicho a Gómez, sino que también expone las graves carencias del gobierno liderado por Pedro Sánchez en cuanto a su capacidad y voluntad para garantizar una gestión ética, transparente y ejemplar. El Ejecutivo de Sánchez ha demostrado una falta de control alarmante frente a conductas que atentan contra los principios básicos del buen gobierno. Este caso, sumado a otros episodios de cuestionable manejo de los recursos públicos, revela un patrón de permisividad que erosiona la confianza ciudadana en sus líderes. En lugar de aplicar sanciones ejemplares o tomar medidas preventivas, el gobierno parece más interesado en minimizar la gravedad de estos hechos, lo que deja un mensaje claro. La ética pública es secundaria frente a la conveniencia política y los intereses personales. La postura del presidente Sánchez, en este caso, es particularmente decepcionante. Como líder del Ejecutivo, no solo tiene la responsabilidad de velar por el buen uso de los recursos del Estado, sino también de ser un ejemplo de integridad. Sin embargo, su aparente permisividad frente a las actividades de su esposa en la Moncloa sugiere una preocupante falta de compromiso con los valores que él mismo pregona en sus discursos. Esta actitud no solo daña su imagen personal, sino que también refuerza la percepción de que el gobierno actual opera con una doble vara de medir, una para los ciudadanos y otra para quienes están cerca del poder. Además, este caso evidencia un fracaso estructural del gobierno para establecer mecanismos de control que garanticen la separación entre lo público y lo privado.
la falta de protocolos claros sobre el uso de instalaciones como la Moncloa y la ausencia de medidas para prevenir conflictos de interés son pruebas de una gestión negligente que no prioriza la transparencia ni la rendición de cuentas. En términos políticos, la gestión de este caso por parte del Gobierno ha sido desastrosa. En lugar de asumir responsabilidades y actuar con contundencia, el Ejecutivo ha optado por minimizar las críticas y, en algunos casos, desviar la atención hacia otros temas. Esta estrategia no solo subestima la inteligencia de los ciudadanos, sino que también refuerza la percepción de que este gobierno está más preocupado por proteger a los suyos que por garantizar la integridad de las instituciones. A nivel social, el impacto de este caso es devastador. Cada vez que se destapa un escándalo de este tipo, la confianza pública en las instituciones se deteriora un poco más. En un momento en el que la desafección hacia la política está en niveles alarmantes, casos como el de Begoña Gómez refuerzan la idea de que las élites políticas viven desconectadas de la realidad y que utilizan los recursos del Estado para su propio beneficio. El gobierno de Pedro Sánchez se enfrenta ahora a una prueba crucial. Si no toma medidas contundentes para abordar este caso y otros similares, corre el riesgo de dejar un legado de opacidad y desconfianza que podría tener consecuencias duraderas para la estabilidad del sistema democrático en España. Más allá de las palabras y los discursos, lo que se necesita son acciones concretas, investigaciones imparciales, sanciones ejemplares y reformas estructurales que garanticen que los recursos públicos no vuelvan a ser utilizados para fines privados. Sin embargo, la falta de respuesta hasta ahora sugiere que el gobierno actual no está dispuesto a asumir este desafío. En lugar de liderar con integridad, parece más preocupado por preservar el poder a cualquier costo, incluso si esto significa sacrificar los principios fundamentales de la democracia. Este enfoque no solo es irresponsable, sino también peligroso, pues pone en riesgo la legitimidad misma del sistema político español. El caso de Begoña Gómez es una llamada de atención para todos los ciudadanos. La falta de ética y transparencia en la gestión pública no es un problema menor. Es una amenaza directa a la calidad de nuestra democracia. Si no exigimos cuentas a nuestros líderes y promovemos una cultura de responsabilidad, estaremos condenados a vivir bajo un sistema en el que lo público se utiliza al servicio de unos pocos y en el que la confianza ciudadana es un bien cada vez más escaso. Este gobierno tiene una última oportunidad para demostrar que está a la altura de las circunstancias. Si no lo hace, la historia lo recordará no solo como un ejecutivo marcado por la ineficacia y la controversia, sino también como uno que contribuyó activamente al deterioro de la ética pública en España.